Bueno, mi gente bella, querida, amada, recordada, respetada y extrañada, que el Señor me los bendiga en este hermoso día. Hoy por su radio Abinadí, su programa Ámbitos del Matrimonio. Quien les habla, su servidor Luis Castellano, miembro del Sumo Consejo de la Estaca Coro, Venezuela. Hoy no tengo la compañía de mi esposa por su situación de salud, pero aún yo estoy un poco todavía convaleciente, pero estamos aquí. Dispuestos y valientes como lo fue el testimonio y la valentía y la fe de nuestro amado profeta José Smith, en el cual rendimos hoy un honor a través de este programa y hablaremos de su martirio, el asesinato, su valentía y su fe al dar su vida por el Evangelio restaurado de Jesucristo, el Libro de Mormón y la Doctrina y Convenio como el libro de revelaciones para la iglesia en su tiempo, junto al sacrificio de su hermano Hyrum Smith, quien también fue asesinado junto con él en la cárcel de Carthage, un 27 de junio. Pero 3 días antes, por cierto, ellos fueron y se prepararon para ir a entregarse ante las autoridades correspondientes. Y podemos leer en la Doctrina y Convenio, sección 135, el versículo 4, dice: al partir José para Carthage, para entregarse a los supuestos requisitos de la ley, 2 o 3 días antes de su asesinato, dijo: voy como cordero al matadero, pero me siento tan sereno como una mañana veraniega. Mi conciencia se halla libre de ofensa contra Dios y contra todos los hombres. Moriré inocente y aún se dirá de mí: fue asesinado a sangre fría. Esa misma mañana, Hyrum, después de haberse preparado para ir a la matanza, diremos: sí, porque así fue. Leyó el siguiente párrafo cerca del capítulo 12 de Éter en el Libro de Mormón y dobló la hoja. Y sucedió, dice el versículo, y sucedió que le imploré al Señor que diera gracias a los gentiles, para que tuvieran caridad. Y aconteció que el Señor me dijo: si no tienen caridad, es cosa que nada tiene que ver contigo. Tú has sido fiel, por tanto tus vestidos estarán limpios, y porque has visto tu debilidad, serás fortalecido aún hasta sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. Y ahora me despido de los gentiles, sí, y también de mis hermanos, a quienes amo, hasta que nos encontremos ante el tribunal de Cristo, donde todos los hombres sabrán que mis vestidos se han manchado con vuestra sangre. Los testadores ahora han muerto y su testamento está en vigor. Maravillosas palabras de un profeta que iba destinado hacia su muerte, que sabía que iba a morir, que lo iban a asesinar y no regresaría. Pero su convicción del testimonio de esa primera visión hasta ese momento eran claros. Tenía un testimonio personal del Dios el Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo, quien lo acompañaba y lo revistieron para poder ver todo lo que vio. Vio a la esencia de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo, y pudo por medio del Espíritu soportar en visión la presencia de Él. Ver a Pedro, Santiago y Juan al entregarle las llaves de lo que es la autoridad para presidir en la iglesia. Ver a Moisés, a Elías, y a otros tantos entregarle llaves, la del recogimiento de Israel y la del sellar familias por el tiempo y la eternidad. Qué maravilloso poder tener todos estos elementos que conforman, por la voluntad y gracia de Dios, el reino de Dios aquí en la tierra a través de su iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, para la salvación eterna de cada uno de los hijos, con las ordenanzas completas. Todo está restaurado para el bienestar individual, para el bienestar familiar y colectivo como pueblo del Señor. El elder Jeffrey R. Holland dice: José Smith no murió, fue asesinado por la causa de Dios, pero su muerte con su vida fue un testimonio de que la verdad no puede ser destruida. Esto lo dijo en la Conferencia General octubre del 2009. José Smith dice que hablaba de la paz que él sentía porque era inocente y se sentía seguro en la salvación eterna, no en la salvación mortal como tal. A pesar del peligro, José mostró serenidad.
el presidente Gordon B. Hinckley, dice, él fue a Carthage con la certeza de que estaba en las manos de Dios. Esa misma fe puede sostenernos en nuestras pruebas. ¿Okay? Esto está en la Liaona de julio de 1996, cuando él hizo esa referencia. Ahora, como reflexión, pudiéramos preguntarnos, ¿cómo podemos enfrentar desafíos con esa misma confianza en Dios? ¿Habremos nosotros pasado algún sacrificio personal por nuestras propias creencias? Es digno de que analicemos esto y lo conversemos en familia para que podamos ver que no somos nosotros los únicos que hemos tenido que sacrificar vida, tiempo, bienes en bien y en favor de la obra del Señor por la convicción de nuestros testimonios, que no viene de hombre, viene del Espíritu, porque le hemos preguntado a Dios si esta obra es verdadera. Y como lo dice Santiago 1:5, aquel que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Si pedimos con fe, recibiremos, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Estamos en su programa Ámbitos del Matrimonio por su Radio Abinadí, la radio que eleva. Vámonos a una pauta y ya volvemos. Que el Señor nos bendiga en la comprensión de este tema. La mañana, qué brillante era el sol, pajaritos y abejas daban voces de dolor, cuando en la arboleda suplicó José a Dios, cuando en la arboleda suplicó José a Dios. Con ahínco suplicaba en ferviente oración, y la fuerza del maligno de angustia le llenó. Mas en Dios él esperaba y confiaba en su amor. Mas en Dios él esperaba y confiaba en su amor. Descendió gran luz del cielo, más brillante que el sol, y gloriosa la columna sobre el joven descansó. Vio dos seres celestiales, Dios el Padre y Jesús. Vio dos seres celestiales, Dios el Padre y Jesús. Este es mi Hijo amado, da oído, dijo Dios. Su oración fue contestada y escuchó al Salvador. Oh, qué gozo en su pecho, porque vio José a Dios. Oh, qué gozo en su pecho, porque vio José a Dios.
Bueno, mi gente bella, volvemos con su programa Ámbitos del Matrimonio por su radio Abinadí, la radio que eleva. También pueden buscarnos en YouTube, en Evidencia Sin Fronteras. Y también pueden ir a la página www.abinaditv.cl. ¿Ok? Recuerden, www.abinaditv.cl. Una televisora, una radio que inspira, un equipo grande y maravilloso de locutores que nos narran a diario testimonios, vivencias, clases, programas que tiene la iglesia para el bienestar integral de cada uno de sus miembros. Les invito a escucharlos, les invito a dar like, a hacer sus comentarios, preguntas, reflexiones, porque esto también nos alimenta a nosotros. Sus testimonios, sus comentarios nos ayudarían a nosotros, no solamente en los temas que estamos tratando en los diferentes programas, sino también para nuestro propio crecimiento. Es de gozo saber de sus testimonios, ¿okay? Y conocerle a través de estas redes sociales en las cuales podemos transmitir este conocimiento, estos tips, estas enseñanzas. Hoy en la conmemoración del profeta José Smith y su martirio junto a su hermano. Fíjense que en Doctrina y Convenio, la sección 135, en el versículo 6 nos dice: en febrero de 1844, Hyrum Smith cumplió 44 años y en diciembre de 1843, José Smith cumplió 38 años. ¿Okay? Se llevaban 5 años de diferencia. Y desde ahora sus nombres serán contados entre los dos mártires de la religión. Y el lector de toda nación tendrá presente que costó la mejor sangre del siglo XIX publicar el libro de Mormón y este libro de Doctrina y Convenio de la Iglesia para la salvación de un mundo perdido, que si el fuego puede marchitar el árbol vivo para la gloria de Dios, cuánto más fácil consumirá los árboles secos para purificar la viña de toda corrupción. Vivieron por la gloria, murieron por la gloria, y la gloria es su recompensa eterna. De generación en generación sus nombres pasarán a la posteridad como joyas para los santificados. Qué bendición, hermano. Fíjense lo que dice el elder Neil Maxwell, del Quórum de los 12, quien ya murió, por cierto. Dice: José Smith poseía una valentía espiritual inusual. No era temeridad, sino la convicción de que Dios lo sostendría aún en la muerte. Qué impresionante, hermano, de verdad, cuando uno lee esa historia, la historia de los pioneros, todo lo que la iglesia lleva históricamente y estoicamente es maravilloso y grande. Y podemos regocijarnos, podemos aprender, podemos elevarnos a través de esa historia, pero en especial de cómo el martirio de José Smith, para sellar con su sangre su testimonio de esta gran obra, me inspira a mí, a mi esposa, a mi familia, y que cada vez buscamos reafirmar este testimonio contra las acechanzas de Satanás, que siempre andan buscándonos para hacernos caer, tropezar y apartarnos de la senda recta que conduce a la preparación del gran día final, del gran día del juicio. Que podamos tener la convicción de que Dios existe, de que Él restauró su evangelio, y que esto nos lleve a terminar de prepararnos cada día. Cada milímetro que avancemos es un punto a favor si seguimos cumpliendo los mandamientos de Dios. Si testificamos al mundo de que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es verdadera, porque un hombre, un jovencito, preguntó y lo visitó Dios el Padre y su Hijo Jesucristo y le revelaron todas las cosas. Por eso, como dice la Escritura, murió él y su hermano en gloria, y su recompensa es la gloria. Y vivieron por la gloria de Dios, quien los amparó y los cubrió. Que el Señor nos bendiga en este cometido, hermano. También resalta la integridad que tuvo José Smith, y el presidente Thomas S. Monson dice: José pudo haber huido, pero eligió permanecer firme. Su integridad es un modelo para nuestros matrimonios y familias. Esto se dijo en la conferencia de abril del 2006, lo dijo el elder Thomas S. Monson. Entonces,
¿Qué impacto puede tener este testimonio, esta valentía, esta integridad en nuestro matrimonio? La valentía y la lealtad de José y sus principios pueden inspirar a cada una de las parejas a ser fieles a sus convenios, incluso en dificultades, a esmerarnos por luchar, a compartir, a hablar. No nos quedemos callados si hay dificultades. José Smith no huyó ni reculó, simplemente fue y se presentó valientemente y testificó aún estando preso. ¿Okay? Que podamos mostrar nosotros esa valentía, recordando que estamos en su programa Ámbitos del Matrimonio por su radio Abinadí, la radio que eleva. Recordando también que pueden buscarnos en YouTube en Evidencia Sus Sin Fronteras y en su página www.abinaditv.cl. Que el Señor nos bendiga en la comprensión de cada uno de estos principios. Fíjense que en el versículo 7 dice: fueron inocentes de todo crimen, como tantas veces se habían comprobado previamente, y fueron encarcelados solo por conspiraciones de traidores y hombres inicuos, y su sangre inocente derramada en el piso de la cárcel de Carthage es un amplio sello estampado sobre el mormonismo que ningún tribunal del mundo puede rechazar, y su sangre inocente sobre el escudo del estado de Illinois, con las palabras violadas del estado que su gobernador había empeñado, es un testimonio de la verdad del evangelio sempiterno que el mundo entero no puede impugnar, y su sangre inocente sobre el pabellón de la libertad y sobre la Carta Magna de los Estados Unidos es un embajador de la religión de Jesucristo que tocará el corazón de los hombres honrados en todas las naciones, y su sangre inocente con la sangre inocente de todos los mártires que Juan vio bajo el altar clamará al Señor de los ejércitos hasta que Él haya vengado esa sangre sobre la tierra. Amén. El acusamiento que hicieron los enemigos, los cobardes, los traidores sobre nuestro profeta quedará como testimonio ante el tribunal, y serán acusados, así como fueron avergonzados aquí, serán separados de la presencia de Dios por no haberse arrepentido del mal que hicieron contra nuestro profeta, contra el profeta del Señor en esta última dispensación. Que el Señor nos bendiga en esa comprensión. Vámonos a una pauta musical y ya volvemos por Radio Abinadí, la radio que eleva. Nunca la
Bueno, mi gente bella, volvemos con su programa Ámbitos del Matrimonio por su radio Abinadí, la radio que eleva, la radio que inspira. En este segmento vamos a tratar un poco acerca de la fe que trasciende, ¿ok? En esa temática de la conmemoración de la muerte, en este caso el asesinato del profeta José Smith, un 27 de junio. Y en la misma Doctrina y Convenio, sección 135, nos relatan, en el versículo 1, para sellar el testimonio de este libro y el libro de Mormón, anunciamos el martirio de José Smith, el profeta, y de Hyrum Smith, el patriarca. Ambos fueron agredidos a tiros en la cárcel de Carthage el 27 de junio de 1844, cerca de las 5 de la tarde, por un populacho que entre 150 y 200 personas armadas con la cara pintada de negro. Hyrum recibió los primeros disparos y con calma cayó, exclamando: "Soy hombre muerto". José saltó por la ventana y al intentarlo fue muerto a balazos, mientras exclamaba: "Oh Señor Dios mío, muerto ya". Dispararon sobre ellos de brutal manera y ambos recibieron 4 balas. En este registro dicen 4 balas, pero fueron más de 4 balas las que recibieron. Las que recibieron primeramente dentro de la cárcel, y José, al saltar y caer, aún estando en el suelo, le volvieron a disparar, aún en su cara. En los libros de historia están registrados algunos otros detalles de esa muerte. También con ellos estaba Wilford Wolf, y John Taylor y Willard Richards, 2 miembros del quórum de los 12 apóstoles. John Taylor luego llegó a ser el tercer profeta. Él no muere porque la bala que se le incrustó, se incrustó en un reloj de mano que él tenía, de bolsillo, que él tenía en el lado del corazón. ¿Okay? La bala quedó incrustada en el reloj. Él logró meterse debajo de la camilla que estaba allí y por eso logró salvarse. ¿Okay? Pero el Señor tenía sus propósitos y su forma y su manera de lograr esa parte. Ahora, en mi testimonio personal, recordando un poco mi adolescencia, cuando desde niño siempre pensé que Dios podía hablar con los hombres, ¿okay? Comunicarles su voluntad por revelación, bajo oración, por el Espíritu Santo. Siempre lo creí desde niño. Y yo creía, eso era lo que yo pensaba de niño, que las familias no tenían por qué acabarse con la muerte. Y así busqué y siempre leí en las Escrituras que Jesús, por medio de Jesús, venía la salvación, que Jesús nos amaba. Y todo eso fue un cúmulo de conocimientos y principios que yo mantenía en mi cabeza, pero que no podía encontrar dónde habían estas creencias como tal. Hasta que conocí a los misioneros que llegaron en esa época a donde yo vivía, y fui invitado por un vecino a su casa donde ellos practicarían las enseñanzas. Luego de varios días se hizo una noche hogar donde se nos mostró en video la primera visión, la historia de la primera visión y la historia, en este caso el video titulada "Las familias pueden ser eternas" y cómo se lleva eso a efecto. Al yo ver estos videos, mi corazón fue flechado con el poder del Espíritu Santo, y a partir de allí yo supe y comprobé que lo que yo había pensado durante años era correcto y que estaba respaldado por las Escrituras. Pero no fue sino hasta cuando tuve 15 años, ya para cumplir 16, que me había mudado del sector donde vivía, allá en Maracaibo, hacia el Silencio, cuando volví a ser invitado por una amiga a escuchar a los misioneros y saber que eran ellos. Por circunstancias ajenas no pude continuar en aquella oportunidad, en aquella primera oportunidad, pero acá pude invitarlos a mi casa, y esta vez entonces pude orar y terminar de comprobar y sellar mi testimonio en cuanto a esta verdad. Y hoy doy testimonio y sigo dando testimonio en la red social TikTok.
todos los días o día intermedio, siempre comparto un versículo de cada capítulo, de cada sección del libro de revelación, del libro de la revelación, el libro de doctrina y convenio. Pueden también buscarme por allí y escuchar cada escritura que comparto y los análisis que se hacen, muy sencillos, abiertos para todo el público. Que el Señor nos bendiga en la comprensión, en la aceptación, pero sobre todo en la valentía, en la fe trascendental, que así como José Smith vivió y tuvo, nosotros hoy día también podemos tener. Que el Señor nos bendiga en ese cometido y dar testimonio firme y férreamente de esa verdad. En el nombre de Jesucristo, amén. Chau, chau, mi gente. Recordamos que estamos en su Radio Abinadí, en su programa Ámbitos del Matrimonio. Hasta la próxima programa. Y esperemos que mi esposa esté conmigo para el próximo programa. Chau, chau, nos estamos viendo. Una obra de amor nuestro Dios comenzó, y a todos los pueblos irá. Vosotros que vais a servir al Señor, con gran devoción trabajad. Sus ángeles vienen, profetas también, y luchan con